convocamos a los especialistas a quien vamos a presentar de la siguiente manera. Está Fernando Soriano, que es periodista, escribió el libro Marihuana, la historia de Manuel Belgrano a las copas canábicas. Gracias por estar, Fernando. Está Jorgelina Di Iorio, que es psicóloga, integrante de Intercambios, Asociación Civil, es docente, investigadora de la Facultad de Psicología en UBA. Está Agustina Rojo, que es referente de la Casa Comunitaria Convivencial Vientos de Libertad. Gracias también por estar con nosotros. Y vamos a tener a través del Zoom a Héctor Berser, que es médico toxicológico del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, a quien le agradecemos también que esté aquí con nosotros. A ver, yo quisiera empezar, voy a empezar con vos, Fernando. Preguntas como muy básicas, ¿no? Que por ahí se hacen respecto al consumo. Ya no vamos a abordar narcotráfico, los grandes temas. Temas muy cotidianos del consumo. Primero, estamos hablando del cannabis como algo natural. Ahora, la pregunta es si es inocuo. Bueno, te puedo hablar de mi experiencia de la investigación, pero no soy quizás el indicado. Neurólogos, por ejemplo, la doctora Silvia Cochen, que es una eminencia en este tema, viene diciendo que no hay evidencia científica suficiente incluso para discutir si genera o no adicción física, ¿no? O sea, como que sí generan otras sustancias. Eso, digamos, ese es el punto de partida. Más allá del daño o no que puede generar o del efecto, ¿no? Creo que la discusión sobre la regulación del cannabis tiene que ver un poco con una cuestión de seguridad, de salud pública y de derechos humanos. Te haga daño o no, la prohibición seguramente afecta mucho más que cualquier tipo de daño que pueda generar la sustancia en sí mismo. Hay un datito, cierro la respuesta con un dato. Son datos de la ONU, no son datos míos. Del total de usuarios, total de drogas, no solamente hablamos del cannabis, del total de usuarios en el mundo, apenas el 9% tiene consumo problemático. Entonces me parece que la discusión no necesariamente tiene que ir por el lado del daño, ¿no? Bien, a ver, lo quiero escuchar a Héctor. Héctor, desde tu experiencia, desde tu, digamos, desde ser toxicólogo, ¿qué pensás sobre esto que está diciendo Fero? ¿Qué nos podés decir sobre la evidencia que existe con respecto a la marihuana y a tener, por ejemplo, un consumo problemático con la marihuana o adicción a la marihuana? A ver, primero coincido bastante con lo que dijo el que habló antes. Fernando, sí. Personalmente creo que el problema no está en el consumo de marihuana, sino en el consumo problemático de cualquier tipo de sustancias adictivas e inclusive de situaciones adictivas que no son solamente sustancias, ¿no? Como podría ser la adicción a los juegos de internet o a la tecnología en general, y que el problema no pasa de los consumos problemáticos, no pasa solamente por las sustancias prohibidas por la ley 23737, sino también por sustancias legales, y creo que de ellas la que mayor mortalidad produce es sin duda el alcohol, el tabaco y otras sustancias que no son, y otras sustancias como los medicamentos, como pueden ser benzodiazepinas o consumo de distintos tipos de medicamentos legales, que generan mortalidad mucho mayor que las drogas de abuso, digamos, que se llaman drogas de abuso, ¿no? Bien. Respecto de la marihuana específicamente, diría que, primero, y voy a asumir el tema fundamentalmente como médico toxicólogo. Yo soy médico asesor del SAME y del Servicio de Toxicología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, el servicio más antiguo que hay de toxicología. Y como médico digo, ¿puede producir daño la marihuana? Sí, dependiendo de la cantidad, dependiendo de la personalidad, dependiendo de las características individuales psicológicas. La marihuana tiene miles de principios activos distintos, no es que todas son iguales, no es que el consumo todo es igual. Hablando de lo que se habla del aceite de marihuana, no todos son los mismos. Y lo que no cabe duda es que la ley 23737, después de más de 40 años de los años que tenemos de democracia, ya a esta altura es una ley que no debería existir y que debería, no creo que legalizarse, pero por lo menos despenalizar el consumo de marihuana. Bien. A ver, hagamos un punto acá. Hay fallos de la Corte Suprema, ¿no? Sí. Hagamos un punto acá y ahora volvemos con vos, Héctor, pero así pueden hablar todos. Te quería preguntar... ¿Cómo?
Sí. A Jorgelina, ¿no? A ver si... Jorgelina, no, porque... Consumo personal, digo, porque me parece que hay distintos procesos. Una cosa es legalizar una sustancia, que además no es legalizarla solamente el cannabis, sino implica regular el mercado, un montón de otros procesos que implican, ¿no? Como que es mucho más amplio que pensar en despenalizar, que en todo caso supone despenalizar una práctica, no es despenalizar una sustancia. Y cuando pensamos en despenalizar el consumo de cannabis, en todo caso, ¿no? Que es de lo que estamos hablando, estamos pensando en dejar de considerar ciertas prácticas ilegítimas. ¿Qué es lo que piensan las personas? Digo, porque en estos temas yo creo que es tan importante lo que la gente cree que pasa como lo que efectivamente está pasando. Bueno, un poco la idea del programa es esto, sacar algunos mitos, ¿no? De lo que anda circulando respecto al cannabis. Entonces, digo, para poder hablar de legalización, primero hablemos de despenalizar, que significa dejar de considerar que que las prácticas, los usuarios de drogas puedan ser considerados delincuentes. Sí, ¿no? que son la mayoría de las causas judiciales, lo hemos tratado acá varias veces, Conocen son un montón. por criminalización Sí, que ustedes ya lo han tratado y que cada vez va más en aumento, pero además supone también descriminalizar otras prácticas, que no es solamente despenalizar, porque despenalizar tiene que ver con el ámbito de lo legal, pero después vos podés despenalizar modificando la ley de drogas, si es que se modifica. Sin modificación de la ley de drogas no hay salud mental y no hay derechos para las personas, para las personas, pero también tenés que descriminalizar todo aquello que implica, ¿sí?, el uso, ciertas prácticas, tener insumos, ¿no?, para ese consumo, no solamente despenalizar, también es trabajar socialmente con las ideas que tenemos. Sí, socialmente, y digo, desde también la parte de los consumos problemáticos, justamente, ¿no? Si vas a decir, vamos a dejar de perseguir a quienes consumen y vamos a legalizar además, pensar de qué manera vamos a acompañar a aquellas personas que sí tienen una relación de consumos problemáticos, y en ese sentido te quería preguntar a vos, Agustina. Me quiero sumar a Agustina a propósito de eso, ¿no? Un poquito también la diferencia entre lo que se dice y lo que es lo que percibís vos. Sí, lo que yo percibo es que la problemática de consumo es muy difícil salir adelante y la marihuana no puede ser legalizada, por lo menos para quienes atravesan la problemática, porque es una sustancia que se vuelve muy adictiva, y esto lo digo por experiencia propia, por haber atravesado un proceso. ¿Vos tuviste un consumo problemático con marihuana? Con otros tipos de sustancias también, pero bueno, la marihuana fue una de las sustancias que tenía problemática yo, y bueno, hice un proceso en la Casa de Mujeres, donde hoy en día soy otra persona, me recuperé, pero bueno, es algo muy difícil, o sea, no es imposible, pero sí se vuelve una adicción, y es difícil de... O sea que vos, cuando escuchás a los políticos que hablan de legalizar, ¿te parece que también falta como información para decir, bueno, vamos a discutir de esto de verdad? Como que están lejos de lo que pasa, por ejemplo, en tu barrio y en tu caso. Obviamente que están lejos y no saben lo que pasa, porque es muy difícil entender si no lo vivís. A ver, o si no trabajas en eso. Déjame sudando a Fero, ¿no? Que pone caras, me parece que no está coincidiendo con lo que está diciendo, ¿no? No, para nada. Pero por supuesto que respeto su problema de salud y su experiencia, ¿no? O sea, no me parece sensato personalizar esta cuestión, ¿no? Yo creo que los problemas no son de las sustancias, son de las personas. Y así como hay ejemplos de personas que tienen consumo problemático con la sustancia, hay ejemplos de personas que no los tienen. Creo que llevarlo a la experiencia personal... individualizarlo me parece que es una complicación para discutir este tema, sin menospreciar la experiencia de ella, insisto. Pero creo que es mucho ella además, más... quiero aclarar que trabaja además con ayudando a otras personas en sus barrios. Es toda una red en Vientos de Libertad, que están en todo el país, donde trabajan con pibes y pibas que tienen consumos problemáticos. A donde no llega el Estado, están ellos ayudándose a salir de distintos problemas con distintos consumos. Quiero aclarar la... No, sumaría que digo, me parece que es importante recuperar lo que hemos aprendido con los movimientos feministas y la legalización y la discusión de la legalización del aborto. Digo, estamos pensando en ampliar derechos, y que en todo caso no es obligar a nadie a hacer nada, sino que aquellos que deciden o que consumen algún tipo de sustancia psicoactiva, y que no eso implica necesariamente un problema de salud, que no sean perseguidos ni criminalizados por eso, y que quienes tengan un problema de salud puedan acceder
a dispositivos, a servicios, a asistencia diversas, como donde está la compañera de Vientos Libertad, como otra multiplicidad de programas y propuestas que también acompañan tanto a pibes y a pibas de sectores populares como pibes y pibas de otros sectores. Está buenísimo lo que decís, y saco 2 segundos lo de consumos problemáticos, que claramente es un eje muy importante, pero Fero, recordá lo que pasa si vos estás caminando por la calle hoy en día, con cómo está todo, con un porro o una tuca, como Sí, como una se flor, dice, o una flor. o una flor de marihuana en la calle. ¿Qué Y te puede pasar? Hoy está penalizado, hay un artículo de la ley de drogas que te puede mandar hasta 15 años Sí, la ley 23.737, a la sí. cárcel. Por supuesto, por ejemplo, mirá, en el último año, entre agosto 2019 y enero 2020 y agosto 2020 más o menos, se abrieron solo en la ciudad de Buenos Aires 29.000 causas por tenencia para consumo. El 75% de esas causas eran por cannabis Qué y la mayoría de esas causas que se abrieron por cannabis eran menos de 5 gramos, es decir, que eran O sea, pibes el consumo y pibas personal. que agarraron infraganti, porque además 8 de cada 10 de esas causas eran de la policía, no eran de un fiscal que ordenó una intervención, es decir, que eran tenencia para consumo. La Esto quiere policía decir- que persigue a los consumidores y no a los grandes Sí. narcotraficantes. Y además, ¿no? y agrego, perdón, que me extienda, esos casos, el 75% de esos casos ocurría en barrios populares. Es decir, que acá hay un sesgo de clase, además. en la discusión. Para ahí que tenemos a Vidal, porque quiero que todos Sí. charlemos un poco. No lo queremos individualizar en ella, pero me parece que expresa también una idea que está atravesando la grieta en muchos dirigentes y me parece que está bueno discutirla. Ponemos el tape de Vidal y lo charlamos. Yo estoy a favor de la libertad y de que cada uno puede decidir qué hacer, pero me parece que hay dos realidades muy distintas. Una cosa es fumarte un porro en Palermo un sábado a la noche con amigos, relajado, o con tu pareja, o solo. Y otra cosa es vivir en la 2124, en Zabaleta, en la 1114, rodeado de narcos y que te ofrezcan un porro. Sin oportunidades, sin ir a la escuela o habiéndola dejado. Son dos caminos completamente distintos. Ahora voy a ir con el doctor, ¿no? Pero le quiero preguntar a ella, precisamente por esto que dijo María Eugenia Vidal, si vos coincidís con esta visión que tiene, que ha generado una polémica enorme, ¿no? Respecto a que es una diferenciación por barrios. Claro, si fumás en Palermo dices una cosa, si fumás en un barrio popular es otra. Porque tratemos de entender lo que hay de fondo de ella. Por ahí vos sentís que está bueno lo que dice. ¿Qué sentís? No sé si siento que esté bueno lo que dice, lo que sí no comparto es lo que dice con que la Villa 1114 está lleno de narcos. La realidad es que en los barrios populares sí hay tranzas y narcomenudeo, pero los grandes narcos son partes de la política y están en los countries, en Nordelta. Sí. No están en los barrios populares. No, Y con- claramente que no. Hablando de mitos y realidades, quiero sumar un tema que uno escucha recurrentemente, ¿no? Que dicen, bueno, la marihuana es la puerta de entrada a otras drogas. Le quiero preguntar al doctor primero sobre este tema y después sumo al resto de los que están Sí. aquí presentes en el estudio. ¿Es así? ¿No A es ver, así? ¿Es un el mito? problema no es la sustancia, en realidad. El problema es fundamentalmente las características individuales y sociales que tiene y económicas que tiene cada paciente, ¿no es cierto? Yo conozco pacientes o no pacientes, digamos consumidores, que con un nivel social y económico acomodado, que consumen y no tienen ningún tipo de problema posterior, que consumen, digamos, marihuana y que son productivos para ellos mismos y para la sociedad. El problema dentro de lo que dicen algunos políticos, la verdad que yo estoy muy enojado con todos, digamos, porque a esta altura de los acontecimientos, que la ley 23.737, con un fallo de Arriola, y estoy hablando de algo que no es de... Yo no soy abogado, donde teóricamente despenaliza, digamos, el consumo y que todavía haya causas producidas en... Obviamente, de lo que dice Vidal, parte tiene razón, porque si bien quizás no lo expresa del todo bien, pero hay algo que está claro, y es que no es lo mismo en situación no tan fácil de defender. Quiero Y parar además, acá un bueno, lo segundo, otro Héctor.